En esta práctica realizaremos la práctica de usuario, creación y privilegios. Bueno, primeramente debemos, nos aparece ahí en la práctica que esto nos dejó, ¿verdad? Primeramente colocar la fecha y la hora en la que vamos a realizar la práctica con esta sentencia o comando select date format no, y para que nos diera la hora y la fecha. Entonces, si vemos ahí, se anota la fecha, que es 22 de octubre 2022, 15 de octubre, a las 6:08. Para realizar esta práctica, primeramente debemos de poner con la sentencia o comando select user para ponernos como usuario, superusuario, ¿verdad? Entonces usamos eso, select user, paréntesis y cerramos paréntesis .com. Entonces si vemos, ya nos pusimos en superusuario. Después vamos a hacer uso de MySQL. Para ello usamos la sentencia use MySQL y ya podemos hacer uso, ¿verdad? Después teníamos que hacer checar si teníamos algún usuario dentro de MySQL. Entonces usamos la sentencia select user from user. Pero si vemos, no tenemos a ningún usuario. Ahora lo que vamos a hacer es crear un usuario. ¿Cómo lo vamos a crear? Lo vamos a crear con create user, el nombre del usuario, que en este caso puse alexiste, @localhost y identified y el apellido, la contraseña, que en el caso yo le puse Torres. Entonces ahora vamos a checar si en verdad se creó ese usuario. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con select user from user. Entonces aquí vemos que así se creó el usuario que creamos anteriormente, Alexis Torres. Ahora nos vamos a ir a modo consola, pero de nuestra computadora, es decir, a nuestro CDM, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer aquí es, yo lo hice con Windows R y ya puse CDM y ya me abrió. Después vamos a ponerle CD, dos puntos, como se muestra acá. Después otra vez CD, dos puntos, hasta que nos diera C nada más. Y acá en CD vamos a ponerle el nombre de nuestra carpeta en la cual tenemos los archivos de OneServer. Yo en este caso lo tengo en WAM. Después vamos a ponerle BIM, CD BIM. Después seguimos con, le damos enter, después seguimos con CD MySQL. Después de eso, le damos enter, después vamos a poner CD MySQL y la versión, que en este caso la versión sería 5.5.24. Si nos vemos aquí, tenemos la ubicación de nuestra carpeta. Acá está, WAM, bin, MySQL, MySQL la versión, bin, MySQL. Entonces, si nos vemos acá, vamos a ponerle MySQL 5.524 y damos enter. Después vamos a ponerle cd bin de la carpeta, ¿verdad? Ahora acá, después de darle enter, ya vamos a ponerle MySQL un guión con U, que sería el usuario, en este caso el existe, y una P, que sería el password o la contraseña. En este caso le vamos a dar un enter y nos va a mandar acá enter password y agregamos la contraseña, que en este caso sería Torres. Le damos enter y ya nos manda hasta acá, ¿verdad? Donde nos dice que ya se creó el usuario y todo. Bueno, ahora vamos a checar, consultar las bases de datos, ¿verdad? Para eso creamos todo esto, para consultar qué base de datos tiene ese usuario. Entonces vamos a hacer una sentencia show databases y vemos que no tiene ninguna base de datos aún creada, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a OneServer otra vez y nos vamos a crear una base de datos. Creamos la base de datos alumnos. ¿Con qué lo hacemos? Con la sentencia create, ¿verdad? Y le damos dos puntos,
punto y coma, perdón, y ya le damos enter. Y usamos la base de datos con use, punto y coma. Ahora lo que hacemos será mostrar nuestra base de datos. Lo hacemos con la sentencia show databases o el comando show databases. Entonces vemos aquí tenemos varias bases de datos, pero tenemos también la de alumnos, la que acabamos de crear ahorita, ¿verdad? Ahora lo que haremos será crear una tabla para esa base de datos. Lo hacemos con create table, yo lo hice con el grupo 2, porque con el grupo 1 me marcó error, dice que ya existía. Entonces create table, grupo 2, un id de int 2, agregamos un nombre de varchar 10 y un apellido de varchar 20. Entonces aquí vemos que ya se nos creó la tabla. Ahora lo que hacemos será agregar los privilegios a ese usuario, ¿verdad? Pero en este caso le vamos a agregar los privilegios que pueda insertar, crear tablas, pero que no pueda actualizar, ni eliminar tablas, ni datos. Lo hacemos con grind insert, select, create on alumnos, que es nuestra base de datos, y acá ponemos el asterisco. Pues usted nos decía que son las partes en las cuales puede tener privilegios el usuario. Entonces aquí agregamos el nombre de nuestro usuario, que es alexist, @localhost, idfit y la contraseña, que sería Torres otra vez. Ahora usamos flush privilegios para actualizar los privilegios y darles los privilegios a ese usuario. Ahora nos vamos a al sistema, en el cual vamos a mostrar la base de datos de nuestro usuario. Si nos damos cuenta, lo hacemos con show databases y ya nos vemos que tenemos la base de datos, que sería alumnos, ya está aquí agregada a ese usuario, y usamos alumnos, ¿verdad? Hacemos uso de esa base de datos con use. Ahora vamos a mostrar las tablas, ¿verdad? Que sería show table. Entonces, si vemos que ya tenemos creada una tabla, que sería grupo 2, en la cual creamos en OneServer. Vamos a agregarle datos y lo hacemos con insert, grupo 2, id, nombre, apellido, y usamos valúes para agregar datos. En este caso sería en el id, usamos 1, el nombre Lupita y apellido López, y punto y coma. Entonces acá hacemos select from para ver los datos de la tabla, y el nombre de nuestra tabla, que sería grupo 2, punto y coma, y vemos que ya tenemos el dato, ¿verdad? Ahora pues lo que debemos de hacer, ahora vamos a ver si en verdad vamos a comprobar si en verdad solamente esos privilegios tienen, ¿verdad? Y que no puedan ni actualizar ni eliminar datos de la tabla, ¿verdad? Ese usuario. Entonces hacemos el uso de delete from grupo 2 where it 1, es decir, vamos a eliminar el id 1 de la tabla del grupo 2. Entonces le damos punto y coma y nos marcará un error, dice delete command needed, que el usuario no tiene ese privilegio para eliminar ese dato, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver si puede actualizar algún dato de ese usuario, y lo vamos a hacer con update, el nombre de nuestra tabla, que sería grupo 2, set, el dato que vamos a cambiar, que sería el nombre, vamos a cambiarlo por Pepe, de where it, del dato número 1, y al darle punto y coma pues nos va a marcar error otra vez, ¿verdad? Porque no tiene ese privilegio. Entonces lo que haremos, pues nos vamos a ir a nuestro superusuario. Nuestro superusuario sí podrá hacer eso. Vamos a verlo. Bueno, vamos a usar
Vamos a describir nuestra tabla y vemos que tiene ese dato. Ahora udapte, vamos a actualizar un dato porque si eliminamos vamos a quedar sin datos y ya no vamos a poder hacer esto. Entonces udapte grupo 2 set nombre, vamos a cambiarlo por Pepe, ID1. Entonces le damos a enter y lo vemos automáticamente que sí lo cambió, ¿verdad? Entonces cambiamos el ID1 por el nombre de Pepe. Primero tenía Lupita, ahora tiene Pepe. Entonces vemos que el superusuario pues es el que tiene los privilegios. Entonces los usuarios le podemos agregar privilegios que puedan eliminar, agregar, actualizar datos o lo que nosotros queramos. Pero el superusuario es el que tiene todo el mando de la base de datos. Eso sería todo. Gracias.